hacia el miedo, ni el ruido que no cesa. Contamos lo bueno, vivencias del alma, versos que alumbran historia con tres ole. Bienvenidos candileros y candileras a Candil y Compás, palabras con alma. Todos hemos soñado alguna vez con un lugar ideal, un locus amoenus, un espacio perfecto donde reina la paz, donde hay frescor, donde predomina la belleza. La historia de la literatura está repleta de ellos. Por ejemplo, el ascético Fray Luis de León expresa en su oda a la vida retirada: «Qué descansada vida, la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Oh monte, oh fuente, oh río, oh secreto seguro deleitoso, roto casi el navío, a vuestro almo reposo, huyo de acueste mar tempestuoso». Otro místico, San Juan de la Cruz, en la estrofa 14 de su canto espiritual, nos habla del amado al contemplar la naturaleza y nos dice: «Mi amado, las montañas, los valles solitarios, nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos». Qué maravilla de lugares, qué lejos nos quedan a veces esos rincones de paz, quizá porque estamos bastante secos, como el olmo que describe Machado en su poema A un olmo seco. Y así nos decimos también a nosotros mismos, como decía el poeta: «Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera». Queridos candileros, si pudierais viajar en el tiempo y en el espacio, ¿a qué lugar iríais? Quizá a un campo de lavandas, quizá a la orilla del mar, quizá a lo alto de una montaña. La tsunamita de Cantares también tenía su lugar ideal, pero no era un paisaje concreto, sino una persona. En Cantares 1, 16, 17 podemos leer: «He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores, las vigas de nuestra casa son de cedro, y de ciprés los artesonados». Porque el lugar es importante, sí, pero no lo más importante. No es la casa la que nos da reposo, sino con quién la compartimos. Para la tsunamita, donde está el amado, hay color. Su presencia perfuma cada rincón, renueva su mirada, convierte lo cotidiano en un espacio único y sagrado. «Nuestro lecho es de flores», dice ella. «Ahí donde antes había cansancio, ahora hay frescura. Donde antes había dolor, ahora hay fragancia y consuelo, y el alma descansa». Cada enseñanza suya, cada gesto de ternura o de justicia, es una viga que sostiene la casa interior del creyente, quien no pierde de vista el ciprés que hay junto a la puerta de entrada, símbolo de la muerte y de la resurrección, arraigado en el suelo, pero apuntando siempre enhiesto al cielo, al lugar ideal, donde ya no habrá más llanto ni dolor y donde el amado nos espera. Hasta entonces podemos empezar a construir ese lugar en nuestro interior, con las vigas del amor que perdona, de la esperanza que vuelve a dar una segunda oportunidad,
y de la fe, que cree sin ver. Y así, entre montes, ríos y olmos renacidos, descubrimos que el verdadero locus amoenus, el verdadero lugar ideal, no está en los paisajes que soñamos, sino en el corazón que aprende a descansar en Dios y en la mirada de Jesús. Porque cada vez que perdonamos, cada vez que servimos o amamos como lo hacía Él, levantamos una viga más de esa morada eterna, de ese lugar ideal en donde pasaremos la eternidad. Bienvenidos a esta segunda parte de Candil y Compás, donde las palabras no solo van en una dirección, pues prima la conversación entre amigos, y hoy vuelve a encenderse conmigo la luz de dos grandes personas, como son mi padre, Paco Sánchez, y mi gran amigo Natán Díaz. Bienvenidos, ¿qué tal estáis? Pues muy bien, buenos días. Pues encantado de estar con vosotros, acompañándoos en esta aventura. Encantado de estar aquí. Qué bien. Igualmente, encantado de estar aquí contigo, Fran, en esta nueva conversación. Pues fijaos que hoy el texto nos inspira y nos dice: «He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce, nuestro lecho es de flores. Las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesonados». Cantares 1, 16 al 17. Y es que, como escuchábamos al principio, todos necesitamos un lugar ideal, un sitio donde sentir el amor y la paz, un lugar donde podamos respirar mejor. Así que quería comenzar preguntándoos, ¿qué sería para vosotros un lugar ideal? Los lugares ideales, muchos de ellos suelen decepcionar, pero independientemente de que esto sea así, todos tenemos un lugar ideal. Para mí el lugar ideal tiene que ver más con un estado del corazón. Uh-huh. Y por supuesto con una persona. El lugar ideal para mí es el lugar donde el miedo no puede acapararme, no puede dominarme. Sí. Y ese lugar, pues, esperanzadamente solo está en Cristo Jesús. Dios es el puro amor que tiene como misión echar fuera el temor. Así que si quiero realmente ser libre del temor, que para mí es el lugar ideal, tengo que estar muy pegadito al Señor. Sí. Grandes palabras, Paco. Yo creo que cuando alguien nos pregunta el lugar ideal, lo primero que se nos viene a la mente es una playa, una montaña, pero bueno, yo creo que cada uno nos esforzamos en que el lugar en el que estamos se vaya asemejando a ese lugar ideal, ¿no? ¿Descartáis entonces que el lugar ideal pueda ser un espacio físico? No, también tiene su lugar. Lo que pasa es que no es completo. Es como tener parte de una totalidad, y hasta que no tienes la totalidad no estás completo, y la única forma de estarlo pues es trascender la belleza de un paisaje, la belleza de una canción, la belleza de un estado, no sé cómo describirlo, es ir al origen de todas esas cosas, y el origen, el que te hace descansar, el que te hace liberar tu corazón de temores y ansiedades, ese es el lugar ideal para mí, y eso solo lo encuentro en el Señor. Uh-huh. Yo creo que, bueno, cuando alguien te pregunta tu lugar ideal, empiezas pensando en un lugar físico y luego creo que te acabas dando cuenta de que ese lugar no tiene ningún sentido si no estás con las personas que quieres. Qué maravilloso sería estar en un sitio humilde, pero con la persona que quieres, y qué frío estar en un lugar precioso, pero tú solo, o como decía Paco, con miedo o con sufrimiento, ¿no? Al final te das cuenta de que el lugar está muy condicionado por la gente que te acompaña y que lo creas. Sí, así es. Sí, a veces los lugares ideales no son los que nosotros pensamos. Me estoy acordando ahora de cuando Jesús nació en Belén. La verdad es que aquel sitio no tenía la pinta o no reunía las condiciones para ser el lugar ideal. Pero qué maravilla que Él pudo nacer allí y venir al mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, estoy de acuerdo con vosotros. También has mencionado algo de las compañías, Natán, ¿no? Que compartir espacios con personas a las que queremos quizá pueden hacer que ese momento se convierta en un lugar ideal.
Así que parece que sí, que según lo que estabais diciendo, por una parte, los lugares físicos, que son impresionantes, como estoy pensando ahora en un mar precioso, cuando estamos en la costa mirando al horizonte, o cuando estamos en lo alto de una montaña y estamos viendo toda la extensión que se levanta delante de nosotros, llena de bosque, quizá nos hablan de que hay algo más allá, ¿no? Son lugares especiales que nos invitan a pensar en alguien todavía más especial, como puede ser, en este caso que decías tú, el creador del universo, el creador de todo eso, ¿no? Porque realmente esa experiencia de estos lugares maravillosos que lo son, pues nos dejan siempre en la puerta, todavía no estamos completos, o sea, siempre hay un regusto a que hay algo más. Y quizás son muestras que el Señor nos lanza para que pensemos en ese algo, en ese hogar más allá, en ese estado de más allá, ¿no? Que es donde realmente encontraremos pues la paz y el reposo eterno, y creo que ese será el lugar ideal para todos. Si no, Dios no nos hubiera llamado a Él. Yo creo que también a veces que incluso las personas son las que crean ese lugar ideal. ¿Cuántas veces pregunto si un lugar no es especial o no le tenéis cierto cariño porque allí empezó a andar tu hijo, porque allí fue la primera cita con la que es tu esposa hoy en día, si aún recuerdas esa Navidad que os juntasteis en ese sitio, y al final no es el lugar, sino lo que pasó y con quién pasó en ese sitio. Sí, exactamente. Así es. Pues la tsunamita tiene un lugar ideal, ya lo hemos visto, y ella dice: tú eres hermoso, amado mío, y dulce. No describe un sitio, describe una persona. ¿Os ha pasado sentir que el verdadero descanso no está en ese lugar concreto, físico, sino en una presencia, en una relación? Sí, creo que todas las personas de alguna forma tienen esta experiencia, ¿no? Las cosas en sí mismas se agotan si no lo compartes con la persona adecuada, y adecuada entiendo esa persona que tú amas, que tú admiras, que tú te completa en alguna manera, ¿no? Entonces sí, es imprescindible trascender los sitios y personalizar. No tiene sentido. Pasa igual que con las propias fotos, ¿no? Cuando se hacen fotos al vacío, a los paisajes. Qué bueno cuando en esa foto hay un niño, una persona, alguien, parece que la vida entra, ¿no? Entonces yo creo que toda relación tiene que estar basada fundamentalmente o trascender lo que en principio parece bello y personalizar. Las personas son las que hacen para mí los lugares. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, creo que en algunos momentos vivimos en una contradicción, porque muchas veces estamos preocupados por encontrar esos lugares, nuestras casas, ese coche, esa escapada, y muchas veces, aun cuando pensamos lo que estamos diciendo hoy, muchas veces vivimos en realidad de espaldas a veces a las personas que queremos, con tal de encontrar ese lugar físico que nos parece que en ese sitio encontraremos todo. Es verdad, de alguna manera nos volvemos superficiales cuando hacemos eso, porque olvidamos al final que el lugar ideal también puede ser un estado del corazón, al que se llega mediante la relación con las personas a las que quieres, más que teniendo determinada casa o determinado coche o visitando determinado lugar. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo, y sería redundar en lo que ya he dicho. Si no estás con la persona adecuada, de hecho la Biblia dice que es preferible estar en casa pequeña que en casa espaciosa con mujer rencillosa, ¿no? Lo que habla de que la compañía puede envenenar cualquier paisaje, cualquier estado, por idílico que sea. Qué importante entonces, por ejemplo, en el tema de las relaciones personales, permitir que cada uno podamos ser el lugar ideal para la otra persona. Es difícil. Es un reto difícil, conociendo la madera de la que estamos hechos, pero no es imposible, porque nosotros tenemos que hablar como creyentes que somos, y para los creyentes en Dios hay esperanza de poder llegar a ser esa persona. Entonces, con Dios todo es posible. Quizá podríamos llegar a la conclusión de que nosotros podemos, con nuestra actitud, con nuestra persona, con nuestro cariño y rodeándonos de las personas que queremos, generar ese lugar ideal allá donde estemos. ¿Sería posible? Qué maravilla, ¿no? Que no dependiéramos de lo material realmente, que no dependiéramos del estatus, del color de la piel, que no dependiéramos del poder, que no dependiéramos del lugar en donde vivimos, ni de la casa, si es grande, si tenemos dinero, si no tenemos dinero, sino que realmente dependiera de nosotros mismos, ¿no? Lo cual es difícil. La tsunamita, claro, va detrás del amado porque él le ofrece algo que ella no tiene. Y creo que nosotros, de alguna manera, nosotros también vamos detrás de Jesús porque él nos ofrece
eso que no tenemos. Y cuando le encontramos, nos damos cuenta de que Él nos hace o nos permite ser ese lugar ideal para los demás. ¿Qué os parece? ¿Recordáis creo que hay una canción, ¿no? Siguiendo el arco iris. Vamos muchas veces persiguiendo ese lugar que nos dé calma, ese lugar que nos dé paz, ese lugar que nos dé, no sé, ausencia de dolor o calidez. Y resulta que al final, cuando llegamos a ese lugar no lo consigue. Y éramos nosotros, ¿no?, los que allá donde estuviésemos sí que podíamos generar eso, pero estábamos pensando que en aquella playa, en aquella cabaña, en aquel monte, lo encontraríamos. Y vamos un poco, como decía, siguiendo el arco iris, tratando de encontrar algo en un lugar, cuando a lo mejor ese algo está en una persona. Uh-huh. Sí, por supuesto, siempre estoy de esa idea de que las cosas no es que no tengan belleza, son bonitas, son deseables, todas las cosas son realmente dignas. El Señor creó una vida llena de colores y llena de formas agradables a nosotros, pero el hombre tiene que aceptar que ninguna de las cosas que realmente en principio se nos ofrece como diversión, como llenura, como plenitud, como alcanzar la meta, ninguna de ellas es consistente si no descubrimos finalmente que hasta que no estamos en el Señor, nuestra paz, nuestro descanso no es completo. ¿Y de qué manera se convierte Jesús en ese hogar para vosotros, en ese lugar ideal? Yo creo que tiene que ver un poco con lo que decía Pap, la manera en la que estamos hechos. Hasta que Jesús no está en el centro, creo que somos incapaces de generar ese lugar. Lo intentamos, lo soñamos, pero siempre hay algo en nosotros que falla y un poco y que nunca lo consigue. Y quizá al traer a Jesús en el medio, además en estas fechas, sí que quizá encontramos que Él es el que nos da esa capacidad, ese regalo de encontrar el lugar ideal allá donde estemos. Uh-huh. Sí, por mucho que lo adornemos con cosas bonitas, la vida desgasta. Vivir desgasta. Y al final el hombre sensato es aquel que pone su esperanza en Dios. En la tumba de Don Miguel de Unamuno se puede leer: Señor, acoge mi alma porque vengo cansado del tanto bregar. Uh-huh. O sea, por muchas cosas bonitas que añadas a tu vida, la vida desgasta. Y solamente el anhelo de poder descansar en el Señor es lo que realmente nos anima en este mundo. Fijaos también que el texto dice: las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesonados. O sea, que habla de la fuerza y de la eternidad. ¿Qué vigas sostienen vuestra vida? ¿Qué cosas os dan estabilidad cuando vienen las pruebas? Pues habrá casos y casos, pero realmente en la palabra es donde uno, hombre, por supuesto, los seres queridos están ahí siempre, la familia está siempre, son vigas, la familia, los amigos, la iglesia misma. Pero en definitiva es el hombre que edifica sobre la roca, que es Cristo, el que puede esperar que en momentos graves pues poder subsistir y triunfar, ¿no? Ir adelante con un verdadero triunfo cuando nos hemos apoyado en la palabra de Dios, en Cristo Jesús, que es la palabra revelada. La verdad que la pregunta es muy interesante, Fran, y creo que normalmente no nos la solemos hacer. Vivimos una vida un poco superficial y a veces no nos paramos a pensar qué es lo que está sosteniendo mi vida, en qué me estoy apoyando, y la verdad que todo un reto que lanzo al oyente de cuáles son tus vigas, en qué está fundamentado tu vida. Para mí, por ejemplo, sé que la palabra, que la escritura es una viga que me sostiene. Hay pocas veces que sienta más cerca la presencia de Dios que cuando un versículo me salta al corazón o a los ojos cuando lo estoy leyendo. No siempre que leo percibo eso, pero hay veces que cuando lees la palabra, algún texto de repente cobra una luz especial y se convierte, bueno, pues en algo que te ayuda a pasar el día o a seguir adelante. Entonces, por ejemplo, para mí la palabra en ese sentido, incluso no solamente la Biblia, sino aquellos textos de otros autores cristianos que han meditado en la palabra y que han tenido revelación de la palabra, también me fortalece. La lectura, podría decir en general, la lectura tanto de la palabra como de textos cristianos, para mí es importante, es una de las vigas que creo que sostienen mi vida. Sí, así es. Tenemos un pastor que, como conocéis en el Salmo 23, nos habla de
de su preocupación por los pactos para sostenernos bien, y este mismo pastor se podría esperar de él, por su amabilidad, por su amor, por su ternura, se podía esperar que nos guiara por sendas rosas. En cambio dice que nos guía por sendas de justicia. Justicia no la justicia humana, sino la justicia de una vida correcta, de decisiones correctas. Entonces Él ha elegido guiarnos por sendas de justicia y el pastor, no nos olvidemos, es el que va delante. Que la palabra en sí misma es lo más correcto, lo más duradero, lo más firme que podemos poner como viga para sostener nuestras casas, nuestras familias, nuestros hogares, en fin, nuestras amistades. Yo creo que sí, que es la palabra, tanto en la persona de Cristo Jesús como la palabra escrita. Apuntas a vigas como el cedro, que nos soportan, que son resistentes, pero la del ciprés apunta a la muerte. En algún momento os paráis a pensar en esa realidad, que quizá normalmente esquivamos y tratamos de olvidar. Sí, a la carne no le gusta hablar de la muerte. Tenemos que entender eso, porque eso está en nosotros. Nosotros no somos puramente espíritus, ni somos puramente alma, ni somos puramente cuerpo. Pero la carne siempre rechaza la idea de perecer y de morir. Así que, pues, tenemos que fortalecernos muy bien en el Señor y en el poder de su fuerza para vencer incluso los pensamientos, porque desde luego al cuerpo no le gusta morir. Leí esta semana una entrevista que le hacían a Clint Eastwood que decía que cada día él no dejaba entrar al viejo en su vida. Creo que ya tiene 93, 94 años, no sé exactamente, pero sigue actuando y sigue trabajando. Y decía que desde el primer minuto de la mañana él no dejaba entrar al viejo, porque el viejo lo que quería era no hacer nada, estar tirado en el sofá y como que tenía que luchar contra eso, ¿no? Que va en relación también con lo que dices de la carne. Y sí, y te decía que antes que cada día, porque a veces pensamos en grandes desafíos, pero que puede ser simplemente renunciar a una comida, renunciar a una contestación que en un momento dado te apetece dar, no sé, renunciar a ver un programa en la televisión para descansar un poco más, que a veces son pequeñas renuncias, pero que tú sabes que las tienes que hacer para mejorar, para estar más en paz, para poder estar firme, ¿no? Y no simplemente dejarte llevar por lo primero que se te viene a la mente o por lo primero que te apetece. Desde luego, o sea, dejarse llevar está mal visto en nuestra fe. De hecho, se dice que el hombre que se deja llevar como una onda para allá o para acá, y es muy fácil dejarse llevar, ¿verdad? Por lo menos a mí me pasa, no sé si a los demás les pasará, que es tan fácil levantarte por la mañana y dejarte llevar de la preocupación más grande que te ocurra, en lugar de hacer como este hombre que has dicho, aquí Clint Eastwood, ¿no? Que dice que no deja entrar al viejo. Es fácil dejarse llevar, pero tenemos motivos para luchar, tenemos la ayuda del Señor y la gracia del Espíritu Santo sobre nosotros, y con ello podemos presentar frente. Entonces, ¿que ya hemos encontrado nuestro lugar ideal? ¿Cómo lo resumiríais? A ver, hemos tocado muchos palos, muchos puntos, pero entonces el lugar ideal, al final, ¿con qué os quedáis? ¿Cómo podríamos resumirlo? Para mí es un estado del corazón que se produce por la existencia de una persona en mi vida. Es el único que puede provocar el estado de gracia en mi corazón, de paz en mi corazón, de no miedo en mi corazón. El único que he comprobado que lo puede hacer no es la cultura, no es la familia. Agradezco por la familia, por la cultura, por los amigos, por tantas cosas agradezco, pero el único que me trae la satisfacción máxima en ese sentido del lugar especial que merecería describirse como mi lugar esencial es la persona de Jesús, es el Señor que ha extendido su bandera sobre mí, que es amor, como dicen cantares que estamos viendo, y que ese amor tengo la esperanza de que poco a poco va echando fuera de mí todo temor, porque el amor perfecto de Dios echa fuera el temor. Yo me quedo con la idea de que ese lugar puedo ser yo mismo, de que ese lugar puede ser que no necesites un lugar físico, que lo puedas crear tú allá donde estés, que tú puedas ser también ese lugar, y también reflexionar de qué son las vidas que me soportan, en las que me apoyo, y bueno, esa verdad incómoda de no voy a estar aquí para siempre. Claro. Qué bueno, pues llegamos al final y me quedo con las dos aportaciones últimas que habéis hecho, poniendo al Señor en nuestras vidas en primer lugar, y es posible que nosotros podamos ser también el lugar ideal para otras personas. Eso es maravilloso, ¿no? Ojalá pues los que nos escuchan puedan llegar a esta conclusión o puedan reflexionar por lo menos sobre ello. Muchísimas gracias por participar y por
Con placer, es un gran placer. Y os emplazo al siguiente Candil y Compás. Cuento con vosotros. Encantado. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Y al final, comprendemos que el lugar ideal no se busca, se habita. No está en los mapas, ni en los recuerdos, ni siquiera en los sueños. Es un corazón abierto, una presencia viva, un refugio eterno, porque donde Él mora, florece el alma. Las vigas son de cedro, los artesonados de esperanza. Allí no hay miedo ni prisa, solo descanso y melodía. Así, cuando el alma descansa en el amado, todo se vuelve hogar. El tiempo, la tierra, el silencio, y el corazón puede decir: he hallado mi lugar en ti. Esto es Candil y Compás, palabras con alma. Ole por la palabra, ole por la luz que no se apaga, y ole por ti, que has encontrado tu lugar en Él. ¿Has escuchado Candil y Compás? De cada palabra alumbra y cada historia acaba con trejo.